Es momento de conversar con el doctor Enrique Guerci, especialista en Derecho Constitucional y Penal, a propósito de una serie de modificaciones que se han hecho en la última semana en el marco de lo que han sido las sesiones del Pleno del Congreso en materia legal. Doctor Guerci, muy buenos días y bienvenido como siempre. Muy buenos días, encantado de saludarte, Mávila, un verdadero gusto. Bien, comentemos primero la ley de la detención preliminar. Cuando se aprueba esto, que entiendo el Congreso ha retrocedido, pero todavía la norma sigue vigente, se nos dijo desde el Parlamento y desde las bancadas que apoyaron la norma que en realidad la detención preliminar se podía resolver si los fiscales tenían argumentos para pedir una prisión preventiva. Por lo tanto, no se había afectado la lucha contra la criminalidad ni la labor que cumple la Fiscalía para detener investigados con sospecha de haber cometido delito. ¿Cuál es su lectura sobre este ida y vuelta que ha tenido el Congreso ahora? Bueno, eso ha sido un muy grave error del Congreso, por una razón, porque la detención preliminar es sin escuchar a la otra parte, ¿no? Los abogados tienen una expresión inaudita pars, dicen, ¿no? Es decir, el fiscal va directamente donde el juez con elementos de juicio suficientes y el juez ordena por 10 días la detención preliminar de una persona. Ese era el régimen que teníamos vigente. Al eliminar la detención preliminar, tienes que ir a la preventiva, pero ya hemos visto en el caso del señor Boluarte cómo ha pasado casi 3 o 4 meses el juez Carguancho para dictar una preventiva, periodo que aprovechó el señor Boluarte para desaparecer. La preventiva no tiene la inmediatez ni la eficiencia de una preliminar. Por eso fue un error grave, creo yo, del Congreso, por desconocimiento además en una disposición final de una ley que modificaba el Código Procesal en varias cosas, eliminar la detención preliminar. Escuchaba al doctor Salguana diciendo que van a retroceder, entiendo que han retrocedido, pero claro, la ley tiene que ser promulgada para que entre en vigencia el retroceso. Pero ha sido un grave error del Congreso. Así es. Y además, en estos días de vigencia de esta ley y esta derogatoria, ¿cree usted que ya han habido algunas consecuencias lamentables en el tema de la Administración de Justicia? Bueno, hemos sabido por los medios de comunicación que se han liberado algunos grupos criminales que habían sido detenidos por la aplicación inmediata de la ley. Y eso es muy lamentable porque, claro, siempre podrán decir los partidarios de la ley que van a ser recapturados, pero usted sabe, la posibilidad de recapturar es bastante difícil. Ya se escaparon. Es, en mi concepto, muy grave error que debería implicar alguna responsabilidad, pero como en el Congreso los parlamentarios por mandato constitucional no responden por sus votos, la sanción tiene que ser política, doctor, no sea otra cosa. Doctor, permítame consultarle sobre otro tema. Hace unos días vimos a la Presidenta de la República en un tono muy fuerte pedir a la Fiscal de la Nación que la cite, exigió que la cite por el tema de la investigación del caso Cofre, ¿no? Esta posible ayuda a Vladimir Cerrón para escapar. Ahora, la fiscal ha confirmado ayer que la presidenta ha sido citada el 2 de enero. ¿Cómo califica usted los términos en los cuales se dirigió la presidenta Dina Boluarte hacia la fiscal de la Nación? ¿Puede constituir una especie de intento de amedrentamiento? Bueno, muy difícil amedrentar a un fiscal de la Nación. Para mí fue una coartada. No fue ni siquiera un mensaje a la Nación. Alguien, no sé, tal vez algún consejero, algún asesor, le convenció a la señora Boluarte que saliendo en ese tono, de esa manera, iba a tener una coartada para el problema de su supuesta infracción constitucional por el hecho de haberse operado unos días sin dar parte al Congreso de la intervención quirúrgica. A mí me parece, francamente, que uno debe guardar los modales en todo momento tratándose de un mandatario, en el caso de la señora Boluarte, presidenta de la República finalmente. No es la forma de hacerlo, pero una coartada deleznable sin duda, porque claro, esa no es la forma, ni eso va a cambiar lo que piense la Fiscalía de la Nación. Ya hemos visto que la doctora Espinosa
es una persona bastante dura, que es lo que debe ocurrir con un fiscal de la nación, y está tratando de conducir su institución de una manera, creo yo, apegada estrictamente a la ley. Me parece muy bien que la haya citado. El tono no es el correcto por parte de la presidenta, pero es una coartada. Usted sabe, en política no dan explicaciones, buscan coartadas, como fue el Rolex, una coartada. Doctor Guerci. Tiene verosimilitud, ¿no? Sí, quería formularle dos preguntas. Una con relación a lo de la presidenta, la situación de la cirugía, la falta de información que finalmente... la presidenta se pronuncia dejando un buen tiempo para la especulación, ¿no? A raíz de las declaraciones del señor Otárola. En principio, ¿cometió algún tipo de falta la presidenta si uno se atiene, digamos, a las funciones y responsabilidades que consigna la Constitución? Desde mi punto de vista, sí, ha habido una infracción constitucional. Habrá que establecer si es una infracción grave o no, pero hubo una infracción constitucional. Ella está obligada a dar cuenta al Congreso de la República y ahí ha debido tomarse una decisión en base a la información médica, si se designaba para que atendiera el despacho, ya que no hay vicepresidentes, al señor presidente del Congreso o no. No lo hizo, y eso es una infracción constitucional. Desde el punto de vista estrictamente legal, creo que la infracción existe. No sé, habría que discutir si es de gravedad o no, porque aparentemente no habría estado, digamos, la alegación, no vamos a ver si es verdad, la alegación es que nunca estuvo completamente inhabilitada. Pero desde el punto de vista político tenemos que reconocer también un hecho. En el Congreso nadie la va a vacar por eso. Ella tiene un respaldo sólido de grupos parlamentarios que la van a apoyar. Así que mientras la esté apoyando Fuerza Popular y otros grupos políticos, pensar en que van a conseguir 87 votos, por eso lo dudo altamente. Correcto, pero no para nuestros oyentes y televidentes queríamos hacerle la consulta. Claro, sí, esa era la situación. Y la segunda pregunta por mi parte que quería formularle es, si usted considera que hay algún tipo de infracción también o de no respeto a la Constitución cuando vemos normas desde el Congreso como esta de la detención preliminar o como vemos, por ejemplo, las sanciones que se establecen para fiscales o jueces que no apliquen determinadas normas que aprueban en el Congreso. Si ahí usted cree que se está violando la independencia de poderes o que estamos exagerando. Bueno, sin duda son errores graves, pero no hay responsabilidad ni política, ni penal, ni administrativa de los parlamentarios en el ejercicio de su voto, dice la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ellos pueden hacer estos votos lamentablemente equivocados. Le tocará al Tribunal Constitucional, cuando no ellos mismos, rectificarse, pero no hay una responsabilidad porque el sistema los blinda. Ellos no son responsables por sus votos, aunque sean completamente equivocados. Doctor Guerci, se ha creado una comisión para analizar el posible restablecimiento de la pena de muerte. ¿Para usted tiene razón de ser esta medida y la propuesta de iniciar nuevamente este debate sobre un tema que sale a la luz cada cierto tiempo, ¿no? Obviamente hay ciertos requisitos para restablecer la pena de muerte en el Perú, pero ¿cree usted que esta comisión tiene razón de ser en cuanto a su existencia? A ver, uno puede crear una comisión, no creo que la comisión sea un problema porque siempre se puede discutir, pero respecto de la pena de muerte yo quisiera ser muy claro, yo estoy absolutamente en contra. Yo tenía dudas, pero le contaré brevemente una experiencia que me convenció de esto. Hace unos años, antes de la pandemia, en un proyecto cultural muy interesante en la Universidad Católica, donde dictaba clase por entonces, se hizo una obra de arte donde me tocó una obra de teatro, donde me tocó a mí actuar como uno de los abogados que intervenía en el famoso caso del monstruo de Armendáriz. Y me tomé el cuidado de estudiar el falso expediente. Logré leer inclusive 2 o 3 tesis de oficiales de la policía y de magistrados de los años 60 sobre el caso. Lamentablemente no pude acceder al expediente en el Archivo de la Nación porque ha desaparecido. Y me queda, luego de leer ese expediente muy sonado, en el cual fusilan al denominado monstruo de Armendáriz, me he vuelto un adversario de la pena de muerte, porque me queda la convicción de que ese señor era inocente.
que no hubo ninguna evidencia y aún así fue fusilado. El error judicial no tiene manera de repararse en el caso de la pena de muerte. Imagínense ustedes a los fiscales que conocemos, ¿no es cierto?, a los chibolines, a los jueces, no vamos a mencionar nombres, pero algunos muy polémicos, ordenando penas de muerte de sus enemigos políticos, de gente que piensa diferente a ellos. Mire, francamente no creo que exista, no debería existir ninguna posibilidad en el sistema democrático, menos en el Perú, de aceptar una modificación con la pena. ¿Es esto una cortina de humo para usted? Yo creo que sí, por una razón. Seguramente los mismos asesores que le han aconsejado a la señora Dina que salga a pechar a la fiscal de la Nación le han dicho que la pena de muerte es el punto número 1 de popularidad del señor Antauro Humala en los grupos más radicales. Entonces estará pensando la señora Dina que si adoptan las banderas del enemigo, algo de popularidad del enemigo se le va a pasar, pero eso no existe en política. La popularidad no se contagia. Entonces, quitarle las banderas al antaurismo para blandirlas ellas es renunciar al principio democrático que está encarnando la señora Dina Boluarte. Es un gravísimo error político ceder de esa forma al antaurismo autoritario. Yo creo que ha cometido otro error. Muy bien, doctor Gersi, como siempre, gracias por acompañarnos y gracias por ser tan claro en sus explicaciones. Muy buenos días.